Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este dulcero. Es un Rudolf o un reno, normalmente como nosotros lo llamamos, en el que vamos principalmente a recolectar frascos de vidrio o de plástico para poder hacer estos proyectos. Y la idea es que también cuidemos el planeta y hagamos actividades bonitas para esta Navidad. Entonces acompáñenme en todo el video para que aprendan a realizarlo. Aquí en la parte superior les dejo la tarjeta donde encuentran un proyecto similar de un Papá Noel, de un Santa. Entonces para que no solamente quede el reno, sino que también tengan la posibilidad de hacer el Santa. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte, compartir el video y dejarnos tu comentario allí en la cajita de comentarios. Y si estás acompañándonos en este momento en el chat que tenemos en directo, déjanos todas tus dudas que las estamos respondiendo a medida de que va progresando el video. Entonces bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Arte en tus manos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para realizar este proyecto. Fieltro en color camel, en un tono marrón más oscuro también. Y este es un paño Lenzi que viene estampado con colores muy navideños como es el dorado, el verde y el rojo. Aquí en realidad yo estoy utilizando bambino o fleece. Este es muy suave para trabajarlo, pero también tiende de pronto a tener un poco más de motas. Entonces les recomiendo que sea mejor el fieltro o el paño Lenzi en ese caso, ¿sí? El frasco que no puede en este proyecto faltar porque vamos a reciclar, este es de vidrio, lo pueden hacer también en los que son de plástico. Algodón siliconado sintético, la pistola de silicona caliente, tijeras, hilos, alfileres, agujas, todo lo que necesitemos para coser. También unos ojos locos, un par, o podemos también comprar o conseguir de estos botones de media esfera que también nos ayudan mucho cuando queremos hacer ojos, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Un botón rojo, que es el que vamos a hacer con la nariz del muñeco. Y si de pronto nos falta algún material, aquí en la descripción les dejo la lista completa de los materiales y también el enlace para que puedan descargar los moldes de este hermoso proyecto. Entonces ya con estos materiales comenzamos. Bien, aquí entonces vamos a cortar las piezas que necesitamos. Por ejemplo, para lo que son los cuernos o las astas, son 4 piezas. Todas, aclaro, las voy a cortar del tamaño exacto como se encuentra el molde. No le voy a poner centímetros de tolerancia porque lo necesito de este tamaño. Si ustedes lo quieren más grande o lo desean más pequeño, entonces más pequeño como lo voy a hacer, cortar a esta medida. Si lo desean más grande, entonces dejan 1 centímetro de tolerancia, entonces les quedaría un poco más grande. Esta pieza de los cuernos o de las astas se corta doble. Igual recuerden que en los moldes yo les dejo apuntados tanto más o menos las medidas acercadas y las medidas más próximas al proyecto que les estoy realizando, y les pongo unas notas o unos apuntes. Entonces de estos cuernos son 2 piezas dobles. Esta hace parte de la cabeza, de la parte de atrás, son 2 piezas. Este es de la trompa, de la parte de adelante son 2 piezas, de las orejas son 4 y para hacer los brazos también son 4 piezas. Ahora lo que voy a hacer entonces es empezar a coser. Dejo aquí a un lado y empiezo a coser por todo este. Igual en las anotaciones les dejo qué es lo que vamos a hacer allí. Entonces solamente voy a coser dejando aproximadamente 5 milímetros de la orilla y haciendo puntada recta. Bueno, aquí ya terminé de coser, de unir las 2 piezas. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer puntada intermedia para surcir un poco, solamente un poco, es como para darle volumen a esta parte que van a ser las mejillas del reno. Entonces es un surcido muy suave para que nos den unos cachetes, por decirlo así.
acabo de zurcir uno de los lados, solamente uno. Miren que así queda como la mejilla. Y ahora voy a zurcir la otra. Se zurcen de manera independiente, ¿sí? Para que en el momento de que uno anude o se haga algo con la mejilla, es mejor que quede cada uno por aparte. Entonces voy a hacer el mismo proceso en esta mejilla. Ya tengo la pieza totalmente terminada, ¿sí? Es un zurcido muy leve, pero entonces por ahora lo voy a dejar a un lado porque voy a empezar a trabajar la parte de atrás de la cabeza. Pero antes de armarla necesito tener las orejas listas. O sea que esta pieza de la parte de la cabeza depende de las orejas. Entonces las hacemos primero, vamos a coser por todo el contorno y luego daremos vuelta. Bueno, aquí ya terminé las orejas, como pueden ver están cosidas aquí en el contorno. Le doy la vuelta para que ya queden al derecho. Y ahora las voy a zurcir aquí para que queden así apretadas con ambas orejas. Luego de esto, la parte que corresponde a la cabeza, entonces la voy a coser aquí en esta punta, en este extremo, la parte superior. Esta pinza la voy a dejar abierta porque por allí es por donde voy a coser ahora las orejas. También coso aquí en este borde, siempre dejando y también uno esta parte, y así nos va quedando lo que corresponde a la cabeza en la parte de atrás. Esta sería como quien dice la forma de la cabeza del reno. Esta es la parte trasera. Por ahora voy a introducir entonces las orejas. Tengo que zurcirlas primero para poderlas introducir en este orificio. Bien, ya están zurcidas las orejas. Entonces lo que voy a hacer es por el orificio, ¿sí? El que dejamos, que es como unas pinzas en cada uno de los moldes, voy a introducir solamente el extremo de las orejas, ¿sí? Aquí, como pueden notar, hay uno, y aquí por la parte interna introduzco el otro, que queden alineadas. Sostengo con alfileres para que quede bien en el momento en que los vaya a coser, en el que los vaya a unir. Así quedarían entonces. Para que no se muevan, las voy a poner un alfiler y comenzaría a coser. Bueno, ya terminé de coser. En esta parte podemos hacer una costura de basteado. Lo importante es que queden las dos piezas unidas y así entonces quedan las orejas. Esta es la parte trasera y esta sería la parte delantera que veríamos en la cara, por decirlo así, de este muñeco. Ya tenemos entonces las dos piezas que nos van a conformar la cara, ¿sí? Así quedaría. Esta pieza ahorita la tenemos que unir a esta otra. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo ponemos
al revés y la pieza que vamos a introducir está al derecho y toda ese extremo, esta punta, esta debe coincidir acá y esta otra debe coincidir con la parte baja, y todo este surcido tenemos que ponerlo en esta cavidad. Lo sostenemos con alfileres para que no se nos mueva, y eso permite entonces que ahora hagamos costura recta, ¿sí? Una costura pequeña recta por toda esta pieza. Bueno, aquí lo tengo ya apuntado con los alfileres, está en el contorno. La parte baja sigue estando libre porque por ahí es por donde le vamos a dar vuelta a este proyecto. Entonces voy a empezar a coser. Entonces, como pueden notar, aquí están las uniones de las telas. Entonces voy a empezar a hacer la costura recta dejando 5 milímetros como lo he hecho en todo el proyecto. Bueno, como pueden notar, entonces ya cosí por todo este contorno uniendo las dos piezas, tanto la que estaba surcida como la parte trasera de la cabeza. Entonces ya le voy a dar vuelta para que vean cómo queda. La vuelta es por la parte donde sería como decir el cuello. Entonces con cuidado para no dañar de pronto las costuras o lo que se ha realizado ya, vamos a darle vuelta a esta cabeza. Es así va quedando. ¿Listo? Ahora procedemos a rellenar, pues para que nos quede más la forma de la cabeza del reno. Ahora la voy a dejar aquí a un lado. Vamos a trabajar los brazos. Lo único que tenemos que hacer es coser todo el contorno y dejar la parte superior abierta para darle vuelta y luego también rellenarlo. Y como se puede notar, entonces aquí por todo el contorno cosí en puntada recta, dejé aproximadamente 5 milímetros como en todas las otras piezas, y vamos a dar entonces la vuelta para que nos quede al derecho. Listo. Aquí está entonces uno de los brazos, aquí tengo ya el otro. Ahora los rellenamos, ya les indico cómo, pero entonces así ya quedarían los brazos. Lo que sigue es que a continuación voy a tomar la pieza que conforma las astas o los cuernos. Entonces voy a coser igual por todo el contorno, ¿sí? En puntada recta, dejando los mismos 5 milímetros, y en esta parte baja voy a dejar un espacio para luego darle la vuelta a esta pieza. Entonces igual empiezo a hacer la puntada.
Bueno, ya entonces la cosí también por todo el contorno con las mismas medidas que hice todos, 5 milímetros de distancia. Y ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a la pieza. Cuando ya tenga las piezas todas al derecho, entonces procedemos a rellenar y a sellar cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, voy a ayudarme con un lápiz para que quede bien la forma de las astas. Tomo entonces el algodón siliconado y procedo a rellenar entonces lo que corresponde a la cabeza, por consiguiente también los cuernos o las astas, así que quede macizo. Bueno, aquí estoy terminando de sellar las piezas de los brazos. En los brazos vamos a hacer algo de que no va a estar totalmente lleno hasta la parte de arriba. En esta parte no hay relleno, ¿sí? En esta partecita no hay, solamente se rellena 3/4 partes del brazo, porque la idea es que estos brazos van sobre la tapa y los vamos a pegar, y va a tener una inclinación en que él va a quedar como abrazando o como si tuviera los brazos hacia abajo. Entonces por eso no se rellena, porque si se rellenaran totalmente quedarían rectos, quedarían así derechos, entonces no queda muy bonito. También ya rellené y sellé en la parte inferior los cuernos o las astas, y este pues ya lo habían visto, si no estoy mal, ya lo habían visto relleno. Lo único que nos falta es sellar en la parte de abajo. Se sella haciendo un surcido, se aprieta muy bien y ya queda entonces la parte baja. Bueno, ya entonces tenemos todas las piezas rellenas y ya también se han sellado, entonces vamos a empezar a armarla. Lo primero que voy a hacer es los cuernos o las astas, pegarlas en la parte de atrás de la cabeza. Entonces vamos a aplicar bastante silicona de esta caliente aquí en la parte de atrás para pegarlo. Sostenemos hasta que seque totalmente. Bueno, así queda entonces, ya he pegado los cuernos en la parte de atrás. Ahora lo que voy a hacer es pegar la nariz. O sea que aquí está. Pueden utilizar botones, así en este caso como lo hice yo, o también pueden utilizar un pedazo de fieltro, una circunferencia pequeña, y ponerlo, igual pegarlo en la zona donde va la nariz. Las medias esferas les quité la parte de atrás, ¿sí? Que normalmente estorba un poco para trabajarlos, entonces aplico también silicona y lo pego donde corresponderían los ojos. Pueden utilizar estos así, esas medias esferas, ojos locos, también hay piedritas, ¿sí? De las que he utilizado en otros proyectos, también pueden utilizar esos, los que prefieran. ¿Listo? Entonces así quedaría ya el reno. Y ahora voy a proceder
Mientras tanto voy a dejar aquí que seque muy bien. Voy a proceder a pegar los brazos. Entonces cierro muy bien el frasco y voy a pegar los brazos aquí hacia los lados. Recuerden que la parte superior de los brazos no lleva relleno para que quede en mejor posición en el frasco. Bueno, aquí ya entonces se secó la pieza de los brazos en la tapa. Ahora lo que vamos a hacer, y después de también haber pegado la nariz y los ojos del muñeco, vamos a pegarlo aquí sobre la tapa. Entonces aplicamos bastante silicona aquí en la base y lo pegamos. Sostenemos muy bien hasta que seque totalmente. Bueno, aquí entonces ya quedó unida a la tapa la cabeza. Ahora lo que vamos a trabajar es sobre una bufanda que nos va a decorar el cuello, ¿sí? Esta parte nos va a tapar la tapa. Entonces vamos a cortar una pieza que tiene 40 centímetros de largo y de ancho tiene 8 centímetros. Voy a tomar la silicona caliente porque voy a hacer una especie de un enrollado. Voy a utilizar así, ¿sí? Como he hecho en otros proyectos que les he enseñado. Voy a hacer como una especie de tubo y ese tubo es lo que nos va a permitir cubrir el cuello como tal del muñeco. Bueno, ya tengo listo entonces el tubo. Ahora lo que hago es ubicarlo, ¿sí? Sin pegar todavía. Lo primero que vamos a hacer es ubicar la tela aquí en el contorno del cuello y vamos a hacer solamente un amarre. Listo, ya luego podemos, si queremos ponerlo más pequeño, nos ayudamos siempre con los dedos. Y ya al final, cuando ya tengamos ubicado cómo queremos que quede la bufanda, en ese momento sí empezaríamos a pegar con la silicona. Por ahora solamente estamos organizando para que nos quede bien ubicada. Y así entonces queda el proyecto. Como pueden ver, aquí ya pegué en las partes donde teníamos que pegar, en la parte superior también. Sí, le apliqué un poco de rubor para que diera realce a las mejillas. En los extremos de la bufanda se hizo un flequillo también que les he compartido en otros proyectos. Entonces así nos queda el reno. Si llegado el caso, en algún momento quisieran darle expresión, pueden en lo que es la boca cortar un óvalo o un círculo también en un color que realce para hacer la expresión de la boca. Pueden también pintarlo o de pronto bordarlo. Yo la verdad lo voy a dejar así para que simule que mi boca está en la parte baja, que es la bufanda la que la tapó, y resaltar o que la mayor proyección del reno sean los cachetes y las mejillas. Entonces así queda el reno con el que vamos a decorar el frasco. A él, si quieren, al frasco como tal, si quieren le pueden pintar o le pueden poner alguna cinta decorativa. La verdad yo le voy a poner es unos dulces. Pueden llenarlos de lo que quieran, gomas, chocolates,
sí, lo que prefieran, turrones. Yo le voy a introducir de estas bananas que me encantan, que les llaman bananitas de aguardiente, que en realidad no son de aguardiente, son de anís, pero son deliciosas, muy económicas, y entonces me parece especial, espectacular para este proyecto. Entonces lo introducimos, que el mismo color de las bananas le van a dar también al frasco su mismo toque personal, ¿no? Lo van a poner más colorido. Lo que les digo, el que ustedes quieran, el que prefieran. Aquí ya lo voy a tapar, introducimos bien y nos queda así el proyecto. Lo voy a enseñar por la parte de atrás. Queda muy bien terminado. Esto lo pueden trabajar con tiempo para que lo ofrezcan en instituciones, ya sea a nivel empresarial, y ustedes puedan vender muchos, o si desean regalarse a nivel personal o a una amistad o a quien sea que ustedes quieran. Es un detalle muy lindo, muy decorativo, muy económico. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que aquí en la parte baja, en la descripción, les dejo el enlace donde pueden descargar los moldes totalmente gratis. Lo aclaro porque por ahí hemos visto que los están vendiendo. Los nuestros son totalmente gratis. ¿Qué más? Les pido que si les gustó el proyecto le pongan me gusta allí en la parte baja, se suscriban en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no se han suscrito, compartir en todos los grupos y redes sociales en los que ustedes más puedan, es una manera de ayudarnos también. Y déjanos tu comentario, que es muy importante, los leemos todos los comentarios que nos escriben, nosotros los leemos, y en el proyecto que podamos colaborar o en el proyecto que podamos trabajar, con gusto lo podemos ir realizando en el transcurso del año. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.